Buenas tardes. Hoy me encuentro con mis compañeras Caterina Andrea Garzón, Juliana Natagaima y quien les habla Angie Castaño. Nos encontramos desarrollando y analizando el tema de victimología que hemos llevado a cabo y lo hemos visto durante la clase de psicología jurídica. Para llevar a cabo esta actividad hemos escogido 3 escenarios muy importantes y de mayor impacto que han tenido un mayor impacto a nivel social. Como primera instancia hablaremos sobre la violencia de género, más conocida como violencia hacia la mujer. Posterior a este hablaremos sobre los casos de abuso sexual y finalmente hablaremos sobre los ataques de grupos armados y enfrentamientos al margen de la ley. Así que comencemos. Como les decía, primero hablaremos de la violencia de género. Se dice que la violencia de género es aquella conducta que se realiza de manera consciente y que agrede o que trata de hacer daño a la víctima. Por lo tanto, cuando se genera esta agresión, es ejercida de un sexo hacia otro. Por lo general se nombra la violencia contra la mujer, es decir, los casos en los que la víctima pertenece al género femenino. En este sentido, también se utilizan las nociones de violencia doméstica, violencia de pareja o violencia machista. Continuaremos. Ahora, como tipos de víctimas que encontramos allí en la violencia de género, principalmente encontramos la violencia familiar. En esta es donde la persona o el victimario o la persona que ejerce la agresión perteneciente al núcleo familiar se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad por la relación convivencial o doméstica con aquel víctima, lo que a su vez explica la amplia y cifra negra de los delitos producidos en este entorno. Por eso decimos que en una pareja sentimental, ya sea que convivan o no, pero que genere agresión, es una víctima familiar. Como un segundo escenario, tenemos también a la víctima participante. Esta desempeña cierto papel dentro de la agresión que se está ejerciendo, ya que lo está haciendo de manera voluntaria en la dinámica en la que agrede a otra persona. Estos son los dos tipos de víctimas que encontramos allí, principalmente en el maltrato hacia la mujer. Los procesos de victimización, encontramos la victimización traumática, donde se habla de consecuencias derivadas de los episodios de violencia, en los que la mujer se ha sentido amenazada ante su integridad física, psíquica o han atentado directamente, provocando secuelas físicas. Encontramos la victimización primaria, que son consecuencias derivadas directamente de la relación de dominio, control y violencia a la que ha estado sometida la mujer a lo largo del tiempo, o también a los efectos sobre los hijos e hijas que son testigos de la misma agresión o que presencian estos actos de violencia. También está la victimización secundaria, que es derivada de las vivencias de las mujeres tras pasar por los diferentes itinerarios de la violencia, es decir, cuando hay una revictimización ante los entes o entidades públicas como lo son policías, centros de salud, juzgados, juicios o centros de la mujer, a la falta de credibilidad que ostentan muchas mujeres. También tenemos la victimización terciaria, consecuencia y efectos provocados por el contexto social que las rodea y derivadas del trato dado por el barrio, por la comunidad, por los mismos familiares o también por los hijos en los que se ven involucrados en estos actos. Y por último tenemos la victimización invisible, que es provocada principalmente por actitudes y valores sociales discriminatorios o de estereotipos, como lo son principalmente los medios de comunicación. Luego de esto, ya encontramos las entidades a las cuales se pueden denunciar cualquier tipo de violencia intrafamiliar. Encontramos a nivel judicial o en las fiscalías las URI, que son unidades de reacción inmediatas, el CAVIF, que son los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar o de Mujeres, y tenemos el CAIVAS, Centro de Atención e Investigación Integral
a las víctimas de abuso sexual cuando pues hay una agresión en cuanto a una agresión sexual. Tenemos a nivel administrativo, según sea el caso, pues se tienen las comisarías de familia para solicitar medidas de protección, ya sean provisionales o definitivas. Para denunciar conductas que se constituyen como delitos de daños físicos, sexuales, psicológicos o matrimoniales, siempre debemos remitirnos hacia las instituciones judiciales o fiscalías. Bueno, por acá ha llegado el tema de violencia hacia la mujer. Continuaremos con Katherine Gerson, que hablará acerca de el abuso sexual. Abuso sexual. Una víctima es aquella persona que sufre las consecuencias de una agresión aguda o crónica, intencionada o no, física o psicológica por parte de otro ser humano. Existen diferentes tipos de víctimas. En el abuso sexual encontramos las víctimas no participantes, que su intervención no desencadena en el acto criminal, y la relación entre el infractor y la víctima es irrelevante. Otro tipo de víctimas son las víctimas familiares, que son los malos tratos y las agresiones sexuales en el hogar, que tienen principalmente como objetivo pasivo los miembros más débiles, en este caso son las mujeres y los niños. Existe otra víctima que son las víctimas especialmente vulnerables, que entre estas circunstancias se encuentran la edad, ya que a los niños y los ancianos les suele resultar más difícil ofrecer una resistencia eficaz frente a un abuso sexual. La victimización primaria en el abuso sexual se deriva directamente del hecho violento. De este modo, cualquier suceso traumático afecta profundamente la confianza de la persona en sí misma y en los demás. La víctima puede quedarse sin elementos de referencia externos e internos. Los síntomas se derivan de las vivencias súbitas de indefensión y de pérdida de control, temor por propia vida y de la humillación al haber sido violentada en la intimidad. Tenemos que las víctimas tienden a revivir intensamente con mucha frecuencia de forma involuntaria el suceso vivido. Puede ser en pesadillas, en recuerdos agobiantes y sentimientos perturbadores que pueden activarse ante cualquier estímulo, por mínimo que sea, ya sea el ruido, ya sea una imagen, una conversación, etc. El programa de asistencia, reparación y tratamiento de las víctimas de abuso sexual son reparaciones judiciales y o administrativas que deben estar a disposición de las víctimas de violencia sexual relacionada con conflictos como parte de su derecho de interponer recursos de forma rápida, adecuada y efectiva. Las reparaciones deben hacer todo lo posible por ser transformadas, lo que incluye el diseño, la implementación y el impacto. En este caso, si la víctima llegase a ser niño o niña, es llevado directamente al ICBF para determinar el caso, asimismo llevarlo al hospital de urgencias para después llegar al CAIVAS y realizar una denuncia para que lleve la fiscalía el proceso judicial. De este modo se abre una atención psicosocial mediante la EPS o directamente con el ICBF. Seguido a esto se encuentran los ataques de grupos armados al margen de la ley y los enfrentamientos militares con dichos grupos. Para ejemplificar algunos de estos tipos de víctimas, encontramos por ejemplo una situación como la del masacre del Salado, o encontramos situaciones que se evidencian frecuentemente en Colombia, que son los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley como las FARC, como el ELN o las AUC. Encontramos en estos víctimas no participantes, es decir, que no desencadenan el acto criminal o ilegal, sea con intervención directa o indirecta, sino que este tipo de víctimas no tiene conocimiento ni relación alguna con él o los agresores y de alguna manera terminan siendo víctimas por cuestiones de azar. Frente a estos actos se puede analizar entonces la aplicabilidad de dos procesos de victimización,
En primer lugar, encontramos las consecuencias derivadas de la situación, en estos casos muertes, pérdidas familiares, pérdidas económicas, desplazamiento forzado, lo cual no solamente influye en las víctimas directas, sino también es posible evidenciar la presencia de víctimas indirectas, como familias de estas familias o incluso la población en general a la cual emigra este tipo de personas que han sufrido desplazamiento. Otro proceso de victimización que realmente es común en estos casos es la victimización provocada por la respuesta ineficiente del Estado, no solo en cuanto a la reparación de los daños y afecciones, sino en cuanto a la atención de la situación de riesgo y vulnerabilidad a la cual queda expuesta la población. Dentro de los programas de asistencia, reparación y tratamiento en estas situaciones que se encuentran determinados por la Ley 1448 del 2011, está el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas para garantizar la atención psicosocial y atención integral en salud a las víctimas de conflicto armado, las cuales se articulan a través de estrategias simultáneas entre los diferentes entes territoriales, de las cuales la principal institución es la UARIF. Este programa, además de contribuir a la vigencia y goce del derecho a la vida, la salud, la igualdad, la libertad, la honra y la participación y la paz, entre otros derechos fundamentales para los colombianos, asegura tener el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, contemplándose de esta manera asistencia en salud, asistencia en educación, asistencias funerarias, ayuda humanitaria, empleo rural y urbano, restitución de vivienda, créditos y pasivos, indemnizaciones, medidas de rehabilitación y apoyo psicosocial, así como medidas simbólicas y medidas de prevención después del hecho ocurrido. Bueno, y esto ha sido todo el día de hoy. Hasta aquí hemos llegado con el tema de victimología. Gracias.